Hola, bienvenidos, bienvenidas a Arte, Música y Pensamientos y más. En el día de hoy voy a compartir con ustedes un nuevo capítulo del podcast Metamorfosis y con el título Más allá de lo material, el pragmatismo y el poder de la riqueza interior. Más allá de lo material, el pragmatismo y el poder de la riqueza interior. ¿Y por qué se me ocurrió hacer este podcast? Porque muchas personas, incluyéndome, porque tengo que ser honesta, a veces abandonamos nuestras prácticas, ya sea la meditación o nos sumergimos más en la vida cotidiana y dejamos de lado, ¿no? Un poco estas prácticas que nos ayudan a mantenernos centrados, centradas, como la meditación, el yoga, el qigong, bueno, y hay muchas otras más. Y porque nos van sucediendo cosas en el transcurso de nuestra vida que nos hacen por ahí pensar si estamos obteniendo algún tipo de resultados o si tan solo eso, ¿no? Si en realidad no deberíamos de esperar un resultado, ¿no? Porque se nos enseñan siempre eso, ¿no? Se nos está enseñando que debemos de trabajar mucho o que debemos de enfocarnos mucho en algo si queremos conseguirlo. ¿Y qué pasa cuando vemos que no encontramos por ahí los resultados deseados? Que no quiere decir que no tengamos algún tipo de recompensa, pero cuando no logramos los resultados deseados, en cuanto me estoy refiriendo no a lo material, sino en cuanto a lo espiritual, ¿no? Porque muchas personas por ahí se estarán preguntando, pero Cecilia, yo trato de ser más agradecido, más agradecida, trato de ver las cosas que me da la vida y no veo resultados en mi vida, ¿no? Entonces, disculpen los ruidos de la calle, pero es que vivo en una calle acá y parece que adivinan cuando estoy haciendo un video, así que vamos a esperar a que pase. Disculpen, ahora sí. Bueno, entonces lo que quería decir es esto, que no importa, no esperes a ver un resultado fuera, en el exterior, sino el cambio, el resultado primero tiene que estar dentro tuyo, tienes que darte la oportunidad primero a ti mismo, a ti misma de reconocerte y de conocer en tu interior si se está produciendo el cambio o no. Y las prácticas no tienen por qué ser llevarnos a una austeridad total, ¿no? Hay prácticas que son demasiado intensas, por decirlo de alguna manera, que es, por ejemplo, las personas que se dedican toda su vida, a eso, y que tienen una vida muy austera, ¿no? Como son los monjes de distintas religiones, como son los yogis en la India, podrán ver a muchos de ellos, sobre todo en los documentales. Yo no he tenido la oportunidad de viajar a la India, me encantaría poder ir, igual que al Tíbet. Son lugares que me llenan. Cada vez que veo un documental quedo fascinada, por su cultura y sobre todo por el contenido histórico y espiritual que tienen esos lugares, ¿verdad? Entonces, como experiencia creo que sería muy enriquecedor, ¿no? Pero por eso es que quise hacer este podcast. ¿Qué pasa cuando mezclamos, ¿no? El pragmatismo? Si el pragmatismo que lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, si lo podemos aplicar también en nuestro lado más espiritual. Y bueno, de eso te trata este podcast del día de hoy. Entonces, ¿qué significa el pragmatismo? Se dice que es una teoría filosófica según la cual
el único medio para juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos, sus efectos prácticos, o sea, los resultados, lo que estaba hablando hace unos instantes. Entonces, podemos aplicarlo además en circunstancias cotidianas de nuestra vida, aplicarlo en lo espiritual, como la frase, ¿no? Y acá voy a poner una frase que me gusta mucho y que ha venido muchísimo, pero muchísimo, resonando en mí, que es, y que lo he dado en las lecturas, que está en una de las cartas, no recuerdo en cuál oráculo, pero está en una de las cartas de las que doy, de los oráculos, cuando voy a dar las lecturas, y ha salido mucho esa carta. Y dice: recuerda que toda riqueza mora en tu corazón. Y lo he dicho en muchas de mis lecturas, grábenselo a fuego esto, pero claro, después me vienen como esos comentarios o esa información de la otra parte, ¿no? Que está descreída totalmente, que no cree que todo el poner todo el esfuerzo, no solo en lo material, que obviamente que necesitamos un sustento material para sostener todo, ¿no? Porque sin un sustento material, yo, por ejemplo, aunque esto no crean, no podría mantener este canal, porque todo por mínimo que sea genera gastos. Entonces a eso voy, pero me estoy refiriendo más a cuando hacemos prácticas como la meditación, como el yoga, como estar en paz con uno mismo, con una misma, si eso en cierta forma es práctico, ¿no? Si se puede aplicar el pragmatismo en la espiritualidad. Por eso es que se me ocurrió hacer este podcast. Entonces, podemos aplicarlo además de nuestra vida cotidiana, de nuestras ideas. Por ejemplo, nosotros tenemos una idea, ¿no? En palabras sencillas, el pragmatismo dice que para saber si tenemos una idea y esta idea va a funcionar, o sea, tenemos una idea, y para saber si esa idea es verdadera o útil, y no centrarse tanto en si esa idea es bonita o es lógica, sino en qué resultados prácticos tiene, qué resultados prácticos produce. Entonces, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la frase, recuerda que toda riqueza mora en el corazón. En palabras sencillas, el pragmatismo dice que para saber si esa idea que tengo es útil, en este caso la frase, si es útil o verdadera, y no debo centrarme tanto en cómo suena, ¿no? que suena muy bonito, por cierto, pero sino que deberíamos de fijarnos más en los resultados prácticos que produce. En otras palabras, si funciona en la vida real. Y por eso decidí hacer este podcast, porque muchas personas dicen: yo, ¿de qué me vale mostrar mis sentimientos, o de qué me vale determinada práctica, o de qué me vale rezar mantras, si después yo voy a tener determinadas acciones, o voy a tener que hacer determinados o dar determinadas respuestas que por ahí no era lo que esperaba, ni siquiera de mí misma, ¿no? Porque, como les decía, en muchas de mis lecturas también, a veces, por más que ponemos esfuerzo, hay otras fuerzas más densas que quieren hacerte caer, ¿no? Entre comillas. Pero está en uno no dejar que eso pase. No bañarnos en esas aguas, por decirlo de una manera, no tener
esa tendencia a desequilibrarnos por lo que alguien piensa o por lo que alguien dijo. Porque nosotros en nuestro interior sabemos cómo pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos y por qué lo hacemos. Nadie conoce tu realidad al 100%, solamente tú la conoces. Entonces, ¿en qué manera podemos aplicar el pragmatismo en una parte más espiritual, en nuestra vida, en nuestro lado más espiritual? Y es así, fijarnos en qué resultados prácticos produce. En otras palabras, si funciona en la vida real, es valioso. Si no tiene efectos útiles, probablemente no sirva de mucho. Por ejemplo, vamos a poner en ejemplos en la vida cotidiana, en ciertas profesiones. En la medicina, un doctor pragmático no se aferraría a un tratamiento solo porque debería funcionar, porque en la teoría dice que debería funcionar, sino que un doctor pragmático buscaría otras opciones si ve que su paciente no mejora, por ejemplo. Lo que importa es el resultado, la salud, que es, en este caso, la salud del paciente. En la educación, un maestro pragmático se enfocaría en enseñar habilidades que los estudiantes puedan usar en su vida. En lugar de solo memorizar datos, lo que importa es que los estudiantes puedan aplicar eso que aprenden en su vida. Y también pasa con los negociantes, ¿no? En los negocios. Un empresario pragmático tomaría decisiones basadas en lo que genera ganancias, ¿no? Y crecimiento económico, porque una persona que es negociante se dedica al negocio y ve resultados, va a ver los resultados en lo que obtiene en cuanto a materia, ¿no? A las ganancias y al crecimiento. No solo en lo que se ve bien en un plan de negocios. Lo que importa son los resultados financieros en este caso. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar esto que les dije, cómo utilizar el pragmatismo? Le di ejemplos sobre la vida cotidiana, ¿no? Cosas en nuestra vida cotidiana, en distintas profesiones. ¿Cómo podemos aplicarlo? Por ejemplo, en esta frase que les acabo de decir, que les acabo de dar al principio. En nuestro lado más espiritual, ¿cómo podemos aplicar, cómo podemos ser prácticos, cómo podemos ver los resultados? ¿Cómo se relaciona con esta frase más espiritual? Recuerda que toda riqueza mora en tu corazón. A primera vista, el pragmatismo parece muy enfocado en lo material, en lo tangible y lo práctico, obviamente. Mientras que la frase habla de riqueza interior. Sin embargo, hay mucha conexión entre ambos, entre el pragmatismo y la riqueza interior, en esta conexión entre la frase y lo práctico. Y bueno, los efectos son, tenemos que ver qué efectos nos produce meditar, qué efectos nos produciría ser más conscientes de nuestro lado más espiritual. Los efectos prácticos de la riqueza interior, ¿cuáles serían? Cuando cultivas cualidades tales como la gratitud, la compasión y la paz interior, que esto es lo que llamamos riqueza en tu corazón, la gratitud, la compasión y la paz interior. ¿Qué es la paz interior? Saber que tú estás accionando y estás pensando, y estás sintiendo
de una manera que es la correcta, en el sentido de que lo haces con buena intención, de que sabes hacia dónde te diriges y que sabes que lo haces para un bien mayor, no solo para estar en paz contigo misma, que eso es importantísimo, pero también para no generar fricciones y para dejar que todo fluya, porque es obvio, no vamos a poder solucionar los problemas a todo el mundo, ni vamos, pero todo está en nuestra mente, en nuestro sentir, en nuestros pensamientos. Si nosotros estamos tranquilos o tranquilas, por ejemplo, un guía espiritual decía, si una persona está en paz consigo misma, por más que no haga nada y se mantenga inmóvil, ya está colaborando y haciendo mucho por el mundo. Porque no está generando fricción, no está generando guerra, no está generando malestar al mundo. Ella solamente existe. No está produciendo dolor a nadie, ni está perjudicando a nadie. Solamente respira, existe, vive. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el pragmatismo a la parte más espiritual? Estos efectos prácticos en la riqueza interior, cuando cultivas la gratitud, la compasión y la paz interior. Eso se traduce en riqueza en tu corazón. Esto tiene efectos muy prácticos en tu vida. Por ejemplo, ¿cuáles son esos efectos prácticos, Cecilia? Mejora tus relaciones, reduce el estrés, aumenta tu bienestar general, eres más productivo, productiva y creativa. El pragmatismo de la felicidad. Desde una perspectiva pragmática, la felicidad no es solo un sentimiento pasajero, sino que es algo que debo cultivar, algo que se cultiva y produce, como todo cultivo, luego recogemos la cosecha, ¿verdad? Luego que se cultiva, se producen resultados positivos en todas las áreas de tu vida, pero hay que cultivarlo. Ese es el problema. Ese es el gran... Ahí está la clave. Tenemos que cultivarlo. Porque si, por más que tengamos la teoría, como tiene el médico, como tiene el maestro, pero no lo aplica, no lo cultiva, no planta la semilla, difícilmente que en un futuro después se vean los resultados. Por eso es que hay muchos monjes budistas y hay muchas religiones, hay muchas en la India también, que los yogis, por ejemplo, se van a lugares con poca población, o se van a lugares prácticamente que están ermitaños porque necesitan, cualquier cosa los distrae y necesitan estar en paz consigo mismos. Y cuando logran conectar con su interior, ustedes pueden observar que la grandeza que tienen esos seres, porque cómo simplemente están viviendo, están respirando, están meditando, están simplemente observando la vida, observando un hermoso atardecer. Y quizás otra persona por ahí no tenga ese lujo que tiene ese yogi de simplemente respirar y observar ese hermoso atardecer. Entonces, por lo tanto, es muy importante que inviertas en tu bienestar emocional y espiritual. Es una decisión pragmática.
porque tiene beneficios que luego se ven, que son tangibles, ¿no? Y más quise hacer este podcast porque a los capricornianos se nos tilda mucho de ser pragmáticos, ¿no? Y de esto de la tangibilidad, que tenemos que ver para creer, porque somos muy estructurados, porque nos gusta tener el control, nos gusta tener todo ordenadito, sobre todo a los capricornianos, a los signos de tierra, que son Tauro y Virgo también. Pero lo cierto es que podemos usar también ese pragmatismo, que lo usamos en cualquier cosa en nuestra vida cotidiana, lo podemos usar también en lo espiritual. Y no tiene nada que ver que yo me tiña de rubio el pelo, no tiene nada que ver que me ponga más linda, más hermosa, que me pinte, que yo no sea espiritual. No tiene nada que ver. Yo puedo raparme el pelo y usar turbante como lo hice, y puedo estar con esta apariencia que tengo hoy en día y soy la misma persona. Porque no todo se refleja afuera. Solo yo sé lo que siento, cómo pienso y qué intención tengo al hacerlo. Por lo tanto, invertir en tu bienestar emocional y espiritual es una decisión pragmática, porque tiene beneficios que tú después los podrás observar, los podrás palpar, serán tangibles. En resumen, el pragmatismo nos invita a evaluar nuestras ideas y también nuestras creencias por sus resultados prácticos. Su frase, o esa frase, recuerda que cultivar nuestro mundo interior tiene efectos muy prácticos y valiosos en nuestra vida. La riqueza mora en tu corazón. Hay que cultivar nuestro mundo interior porque eso tiene efectos que son prácticos, beneficiosos y valiosos en nuestra vida. Y bueno, espero que de alguna manera este material les haya servido, y me voy a despedir con ustedes con un poema que hace referencia a este material, el pragmatismo y la riqueza interior. Y este poema es de autor anónimo y se llama El tesoro interior. No busques en los lejanos confines, ni con cofres llenos de joyas y sedas. La riqueza que perdura, que define en el más hondo ser, sus huellas deja. No es el poder, ni el renombre vano, ni la fortuna que el tiempo desvanece. Es el amor, el bálsamo y el hermano, que en el alma florece y crece. La gratitud, cual suave melodía. La compasión, que alivia el dolor. La paz serena, que al alma guía. Son las gemas de un eterno fulgor. En cada gesto amable, en cada abrazo, en la sonrisa que el alma expande, yace el tesoro, el eterno abrazo que la verdadera dicha expande. No ignores la voz que en ti resuena, ni el manantial de bondad que brota. La riqueza esencial, eterna y plena en el santuario de tu alma
resuena.